hace tiempo en realidad que no he aparecido por un Ameris. A ver, voy a empezar con la exposición. En realidad el tema de insuficiencia cardíaca es un poco más complejo de lo que voy a exponer. He tratado de resumirlo lo más que he podido. Van a haber partes un poquito lentas, pero en general ojalá que podamos salir aprendiendo todos. A ver, un momentito. Quiero ver si se ve también mm, el, ¿se ve lo que estoy señalando en la pantalla con el cursor? ¿Lo logran ver? Sí, doctora, sí se logra ver. Perfecto, ya Ujú. chicos, muy bien. Entonces, bueno, primero en términos generales, la insuficiencia cardíaca congestiva es una incapacidad que tiene el corazón de poder suministrar un adecuado flujo sanguíneo a todo el organismo, a todos los órganos. Esto puede ser de una causa cardiológica o como puede ser no cardiológica. Pero es más que ello, no solo es netamente la incapacidad del corazón. Termina siendo un conjunto de signos y síntomas que están asociados a anormalidades específicas, pero no solo del sistema circulatorio, también es un conjunto de alteraciones neurohumorales, moleculares, entonces per se ya termina siendo, ya es catalogado como un síndrome clínico. Bueno, en esta diapositiva he puesto toda la bibliografía de la que voy a exponer. Por términos prácticos y por espacio he evitado poner en todas las diapositivas toda la bibliografía, pero es básicamente de la bibliografía que he utilizado en casi toda la exposición. Ok, a grandes rasgos, la etiología de la insuficiencia cardíaca, como le mencioné, puede ser cardiológica como no cardiológica. O sea, un shock séptico te puede llevar a insuficiencia cardíaca también. Entonces, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Pero dentro de las causas más frecuentes y que vemos bastante en el Instituto de Salud del Niño son las cardiopatías congénitas. De cajón tenemos las insuficiencias cardíacas por defectos intracardíacos que generan un shunt de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el CIB, el CIA. Eso es bastante común. Tenemos a pacientitos que vienen a la emergencia, se descompensan porque la dosis, o no tomaron su dosis de diuréticos, o se descompensaron por otro cuadro infeccioso, y hay que regular un poquito la dosis de los medicamentos, qué sé yo. Esa es una de las grandes causas. Otra de las causas son las insuficiencias valvulares, pueden ser mitrales, aórticas, pulmonares, qué sé yo. También otras causas muy frecuentes son las obstrucciones de los tractos de salida. Típico caso es el niño con una tetralogía de Fallot que tiene una estenosis a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Es uno de los criterios de tetralogía de Fallot. Otra de las causas un poco menos comunes, pero no son, que vemos en el Hospital del Niño, pero no son realmente tan raras, sino que son poco diagnosticadas, son las estenosis subaórticas, porque a veces hay niños con cardiomiopatías hipertróficas que tienen estenosis a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Son niños que tienen antecedente del papá que tuvo síncopes o antecedentes de muerte súbita, entonces esos pacientitos también. Otra de las causas menos comunes son anomalías coronarias, de las arterias coronarias, ¿no? Otra de las causas que también vemos en el Hospital del Niño con bastante frecuencia son las miocardiopatías. Y las miocardiopatías, decía grandes rasgos, puede causar disfunción sistólica como diastólica. Entonces eso también es otra gran causa de insuficiencia cardíaca. De cajón, las miocardiopatías dilatadas. Secundarias a una miocarditis, por ejemplo. Deficiencia de carnitina, que es un poquito menos frecuentes, cardiomiopatías dilatadas familiares, que también son frecuentes, o desórdenes neuromusculares, que eso sí lo hemos visto bastante en el Hospital del Niño, que son las distrofias de Duchenne, ¿no? Distrofia de Becker, o las cardiomiopatías hipertróficas también, que es lo que yo les acabo de mencionar, de pacientitos que tienen historia familiar de cardiopatía, miocardiopatía hipertrófica. El síndrome de Noonan también puede cursar con cardiomiopatía hipertrófica. Son muchas de las causas. Ahora, con respecto al tema del ritmo cardíaco, también las arritmias pueden ser un gran causante de disfunción sistólica del corazón, y eso también nos puede llevar a insuficiencia cardíaca. Netamente, estructuralmente puede ser un corazón tranquilamente bastante bueno, pero tener alguna alteración en el sistema de conducción.
Tenemos, por ejemplo, las taquicardias por reentradas nodales, son bastante comunes, las taquicardias supraventriculares, paroxísticas, que si no son tratadas a tiempo con maniobras de Valsalva, ¿no? A veces las frecuencias cardíacas que son muy elevadas, mayores de 200, con el paso de las horas sí pueden descompensar un poco a los niños, ¿no? Como mencioné, también las infecciones también pueden ser causantes de insuficiencia cardíaca. Un shock séptico puede ser desencadenante de un bajo gasto cardíaco finalmente. Otras un poquito más raras, aunque no son tan infrecuentes, por ejemplo, las anemias severas. Las anemias severas sí pueden llevar a que el niño tenga taquicardias muy frecuentes y que con el paso del tiempo disfuncione el ventrículo, ¿no? Bueno, esos grandes rasgos. Ahora, me voy a centrar bastante en la fisiopatología porque con la fisiopatología vamos a poder entender por qué a veces nosotros no solo le damos un diurético al paciente para manejar la insuficiencia cardíaca. Entonces, hay que entenderlo bastante bien. Entonces, como mencioné, la insuficiencia cardíaca es una incapacidad que tiene el corazón para suministrar el flujo sanguíneo a todo el organismo. Por ende, tiene un bajo gasto cardíaco. Y ese bajo gasto cardíaco hace que se reduzca la estimulación de los vasoreceptores, carotidios o nivel de la aorta proximal, y también disminuye la perfusión a nivel renal. Ahora, con respecto a la baja estimulación de los vasoreceptores, esto activa al sistema nervioso simpático. ¿Y qué es lo que hace el corazón en respuesta a esto? Aumentar la frecuencia cardíaca y también aumenta la contractilidad. Entonces el corazón trabaja a 1000. También que responde el organismo con vasoconstricción, pero eso es inmediatamente. Cuando es la activación del sistema nervioso simpático de manera crónica, genera toxicidad miocárdica. Entonces eso siempre hay que recordarlo. Y la toxicidad miocárdica genera disfunción miocárdica. Ahora, la baja perfusión a nivel renal genera activación del gran conocido sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta activación no solo genera vasoconstricción que hace que el corazón trabaje con más fuerza, sino también hace que retengas agua y retengas sodio. Y eso hace que haya más precarga. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros le damos diurético al paciente, ¿no? Para disminuir la precarga. Pero, ¿qué pasa con la activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona de manera crónica? Esto genera apoptosis, fibrosis miocárdica y finalmente mayor disfunción miocárdica. Todo hace que sea como un círculo vicioso y al final genere menor gasto cardíaco. Ahora, ¿por qué me centro bastante en esta diapositiva? Porque ustedes habrán visto que nosotros cuando tenemos una insuficiencia cardíaca no solo le damos diurético para disminuir la retención de agua, sino también nosotros le damos antagonistas de la aldosterona, o sea, le damos espironolactona. También le damos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, su captopril, enalapril. También, que está indicado también, aunque generalmente no lo indican mucho, no lo indicamos mucho en pediatría, también están los beta bloqueadores para disminuir la frecuencia cardíaca y para disminuir ese trabajo, esa contractilidad que tiene el corazoncito. Todos esos medicamentos no lo utilizamos no con el propósito de netamente compensarlo en este momento aguda, a la insuficiencia cardíaca congestiva aguda, sino lo utilizamos para evitar el remodelamiento cardíaco, para evitar las consecuencias de ahí más adelante, ¿ya? Eso es importante que lo recordemos. La presentación clínica es bastante distinta a la presentación clínica que tiene el adulto. A diferencia, bueno, de repente los adolescentes ya más grandecitos, sí, es un poco similar, pero generalmente, por ejemplo, el lactante o el niño pequeño, usualmente se manifiesta con taquipnea, dificultad para la alimentación, o sea, es la lactancia entrecortada, algunos niños pueden tener reflujo, llegan a vomitar, o incluso hasta rechazo a la alimentación, diaforesis, palidez, en realidad son muchos los síntomas que pueden tener los niños. Y los menos comunes son los que están plasmados acá en la diapositiva a la derecha. En los niños un poquito más grandes, incluso adolescentes, ya se manifiesta con fatiga, intolerancia al esfuerzo, disnea, es decir, la sensación de
de falta de aire, ortopnea, dolor abdominal, el gran conocido dolor abdominal en realidad, porque dolor abdominal te puede dar en los niños en casi todas las patologías, hasta en infección urinaria, te puede dar, en insuficiencia cardíaca también te puede dar, náuseas, vómitos. Esto es a grandes rasgos la presentación clínica. Ahora, la clasificación. En esta diapositiva tenemos la clasificación de Ross y la clasificación de NIHA con respecto a la severidad de los síntomas. Pero hay que recordar que estas clasificaciones son para pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva crónica, ya establecida. No es para el paciente que ha venido ahorita a la emergencia con una descompensación aguda. Entonces, cada vez que ustedes tienen a un paciente con una descompensación aguda, no le pongan el diagnóstico de ROS 3, ROS 4, salvo que ya lo hayas compensado y el paciente ya está tomando sus medicamentos y ya, bueno, ya lo puedes catalogar en una clasificación ROS o NIHA. Ahora, la ROS se utiliza en general para niños menores de 10 o 12 años y la NIHA, que es lo equiparable para adultos prácticamente, o de adolescentes en adelante. Entonces, en la clasificación de ROS, la 1 es el paciente totalmente asintomático. La clasificación ROS 2 es para lactantes menores, por ejemplo, el paciente tiene taquipnia leve o diaforesis a la alimentación, pero recordemos que este tipo de pacientes no tienen falla de medro. En los niñitos un poquito más grandecitos, y a los pacientes tienen disnea a moderados esfuerzos. Y en la clasificación ROS 3, el lactante tiene marcada taquipnia y diaforesis a la alimentación, y ya este paciente ya tiene falla de medro. O sea, sus controles de niño sano, que fue el pacientito, ya tiene o bajo peso o baja talla, ¿no? Y niños un poquito más grandecitos, pero menores de 10 añitos, tienen disnea a pequeños o mínimos esfuerzos. Y en la clasificación ROS 4 es taquipnia o diaforesis, distrés respiratorio al reposo. Es bastante facilito. Igual es para la clasificación NIHA que utilizamos en niños de 10 o 12 años en adelante. Prácticamente lo mismo. La 1 es asintomático, la 2 leve distrés, palpitaciones, fatiga, a los moderados esfuerzos, pero no en el reposo. En la 3, síntomas a los mínimos esfuerzos. Y en esta clasificación ya interfiere con la actividad diaria normal que tiene el niño o el adolescente, es decir, y en la 4 ya en reposo, ¿no? En reposo a pequeños esfuerzos, a cualquier esfuerzo. Ahora, ¿cómo clasificamos a los pacientes pero con ICC aguda? Para la ICC aguda estoy poniendo una imagen que le he sacado de una revista canadiense. En realidad, esta imagen la he sacado de el artículo que lo publicaron en el 2013. Sí, es bastante antigua, pero la publicación que tuvieron en el 2020 no fue para mí la mejor, no es tan didáctica realmente, entonces he optado por utilizar la del 2013. Hay algunos cambios que se han hecho en la del 2020 acerca de usos de inotrópicos y cosas así, pero por términos prácticos, en realidad, para hablar acerca de clasificación de ICC aguda, me parece que esta imagen está buena. Entonces, si tengo un paciente con ICC aguda que me vino a la emergencia, tengo que hacerme dos grandes preguntas. La primera pregunta es, ¿hay signos de congestión? La segunda pregunta es, ¿hay signos de baja perfusión? Cuando yo pregunto si hay signos de congestión, me refiero a hepatomegalia, taquipnia, porque se está congestionando el paciente, ¿no? Los pulmones están congestionados, por eso tiene taquipnia. Si es un niño más grande, tienen ortopnea. Puede haber edema facial también, o edema en declive. En tal caso, si el niño está netamente postradito, el edema va a ser en zona sacra. Hay ascitis, o si tenemos la facilidad de tener una radiografía de tórax a la mano, que vamos a ver el flujo pulmonar, si está congestionado, eso es un signo también de congestión. ¿Y cuáles son los signos de baja perfusión? La hipotensión, extremidades frías, o sea, veríamos a un paciente con llenado capilar bien lentito.
También puede haber alteraciones en el estado de conciencia, está irritable. Otra de las cosas que es muy común y que no hay que olvidarnos es la baja diuresis, o sea, la oliguria. Paciente que está poco perfundido tiene un oligo o anuria, oligoanuria también. Entonces, ya haciéndonos estas dos grandes preguntas, ya podemos clasificarlo de 4 maneras, en grupo A, B, C y D, cada uno de ellos más grave que el anterior. Entonces, en el grupo A, tranquilamente es un paciente que no tiene signos de congestión, por eso lo clasifican acá como paciente seco, y también no tiene signos de hipoperfusión, es decir, un paciente calientito que no tiene, que tiene un buen llenado capilar. Pero en el grupo B tenemos a un grupo de pacientes que, si bien no tiene signos de hipoperfusión, o sea, está calientito el paciente, pero tiene signos de congestión. Y si tiene signos de congestión, encontramos todo esto: hepatomegalia, taquipnea, ortopnea. Chicos, ¿pueden apagar por favor sus micrófonos? Ya. Ok. En el grupo C tenemos a... Uy. Ya, listo. En el grupo C tenemos a pacientes que tienen todo. Tienen hipoperfusión y también tienen congestión. Entonces es un paciente que está, acá lo ponen como húmedo y también frío, o sea, con un llenado capilar bien lento. Esa es otra clasificación, que lo vamos a ver el tratamiento más adelante, no se preocupen. Y en el grupo D, que es prácticamente es un grupo con shock, prácticamente shock cardiogénico, es un paciente que requiere ya intubación, que requiere infusión de inotrópicos. Este grupo de pacientes, si bien no manifiesta signos de congestión, pero tiene signos de hipoperfusión. Este es el estado más grave de los pacientes con ICC aguda. Ahora, ¿qué estudios diagnósticos debemos de realizar en los niños con ICC? Voy a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿ya? Trataré de no alargar mucho la exposición para no cansarnos. Con respecto al electrocardiograma, generalmente el electrocardiograma en una insuficiencia cardíaca no tiene cambios específicos, pero si ya tiene esta insuficiencia cardíaca desde hace ya algún tiempo, puede tener algunos signos de hipertrofia ventricular, que eso sí lo podemos ver, ¿no? La onda R muy alta o la S, bueno, esos cambios lo podríamos ver en otra exposición. Pero otra de las cosas que también se puede ver son cambios en la onda T. Generalmente los niños menores de 12 años tienen una onda T en las derivadas precordiales B1, B2 y B3. Generalmente las ondas T son negativas, o sea, hacia abajo. Es raro encontrar a niños con ondas T positivas como lo encuentras en un adulto, ¿ya? Entonces, si ves algún cambio en la onda T, bueno, podría ser algo sugestivo de repente, ¿no? Lo que sí vas a encontrar generalmente en el electrocardiograma con insuficiencia cardíaca es taquicardia sinusal, y eso es muy frecuente. Ahora, algo que tenemos bastante frecuente en el hospital del niño es que tenemos pacientitos que vienen casi siempre a la emergencia, que tienen una cardiopatía congénita establecida, ya sea CIB, CIA, y que tienen algunas hospitalizaciones por alguna descompensación respiratoria. Esos pacientitos tienen un electrocardiograma y esos pacientitos ya tienen una insuficiencia cardíaca crónica. Y si esos pacientes, ustedes sacan la historia antigua, tienen un montón de EKGs. Ahora, si te viene a la emergencia con una descompensación, sácale por favor un EKG. Le sacas el EKG y no necesariamente tenemos que ser muy expertos en electrocardiograma. Simplemente hacemos una comparación del electrocardiograma de esta hospitalización con el electrocardiograma de una hospitalización previa. Vemos, hay cambios en la onda T, de repente alguna de las ondas está invertida o son más grandes o hay mucho espacio, una pausa, o se ven patrones de bloqueo, cositas así, cositas muy sutiles. Todas esas cosas son importantes para ver si es que el paciente se ha descompensado, porque eso puede significar reagudización. Radiografía de tórax, eso sí tenemos. Muy rápidamente lo podemos sacar y
nos sirve para evaluar el tamaño del corazón. Si vemos un índice cardiotorácico en un lactante mayor de 0.6, cardiomegalia. En un niño más grandecito, 0.55, el índice cardiotorácico a más, ¿no? Cardiomegalia. Signos de congestión pulmonar también podríamos ver, es decir, en los campos pulmonares que está bien blanquito, ¿no? Bien congestionado. Otra de las cosas que también podemos ver, la efusión pleural, ¿no? En los ángulos costodiafragmáticos, ¿no? Si hay derrame. También generalmente cuando el niño ya retiene mucho líquido por la insuficiencia cardíaca, también puede retener, no solo en ascitis, puede haber derrame también a nivel pleural. Y si son niños más grandecitos, de preferencia, les recomiendo que también les hagan una radiografía de tórax lateral. En la radiografía de tórax lateral, a nosotros nos sirve sobre todo para poder ver si es que hay crecimiento de algunas cavidades específicas. Por ejemplo, en el lado derecho del corazón está bien pegado hacia el esternón. Entonces, como en esta imagen de la diapositiva, el lado derecho está pegadísimo al esternón. Prácticamente no hay una radiolucidez de un espacio ahí. Entonces, eso significa de que hay crecimiento de cavidades derechas. Y eso también nos da un indicio de cuál es la posible patología cardíaca que tenga, si es que no se le ha hecho un ecocardiograma aún al paciente. El péptido natriurético también es importante, generalmente en la emergencia no siempre lo hacemos, pero nos sirve para, es una hormona que se libera cuando hay mucha sobrecarga de volúmenes y presiones a nivel ventricular por una insuficiencia cardíaca. Entonces, en general se correlaciona con la gravedad de la insuficiencia cardíaca. El ProBNP N terminal es un poquito más ventajoso porque tiene una vida media un poco más larga, de 70 minutos, que el ProBNP. ¿Ya? Como mencioné, los valores elevados se relacionan con la gravedad de la ICC, ayuda a la monitorización del cuadro de ICC. A veces es necesario hacerle después de 48, 72 horas para ver si con mi medicación que le estoy dando al paciente los valores de ProBNP van disminuyendo. Ojo, en algún cuadro séptico puede aumentar un poco, pero si ya vemos que son valores más de 3 veces o más de 4 o 5 veces, es probable que ya eso nos vaya guiando que hay algún compromiso cardiológico. Si es que nosotros no hemos llegado al diagnóstico de la descompensación de mi paciente, de repente esto nos ayuda a distinguirlo de otras patologías que no sean cardíacas. Con respecto a las troponinas, la troponina I se relaciona con la severidad de la cardiomiopatía, ojo, no con la mortalidad. La troponina T es un poquito más elevada en los casos de miocarditis. Son algunos tips, cositas así importantes para recordar. Y en el neonato, los valores de troponina son bastante variables, son realmente de poca utilidad. Otros exámenes de laboratorio, hemoglobina importante. Si tenemos una anemia severa, puede ser que eso esté descompensando realmente al paciente con un cuadro de insuficiencia cardíaca. Reactante de fase aguda para ver si es que lo que le está descompensando al paciente es otra cosa, ¿no? O sea, un cuadro infeccioso probablemente más que un cuadro cardiológico. Alteraciones electrolíticas, ojo, las alteraciones electrolíticas, por ejemplo, de potasio, de calcio, pueden llevar a arritmias y eso sí que puede ser causante de alguna insuficiencia cardíaca. La función renal también es importante para nosotros porque la función renal implica que podría el paciente estar reteniendo más líquido y eso agravar más el cuadro de insuficiencia cardíaca. El lactato, un lactato elevado en un cuadro de bajo gasto cardíaco podría estar elevado también. El ecocardiograma no siempre lo tenemos a la mano, en realidad siempre en el hospital de niños siempre lo pedimos la interconsulta al cardiólogo y luego el día siguiente se le hace recién el ecocardiograma, pero en general se utiliza para ver la morfología, la estructura cardíaca, es decir, para ver si hay alguna cardiopatía congénita. Para evaluar también la fracción de eyección, la manera como contrae el corazón. En algunos cuadros de insuficiencia cardíaca ya avanzada, la fracción de eyección baja mucho, entonces algunas veces ya es necesario utilizar algunos sinotrópicos, ¿no? Bueno, y sirve también para el diagnóstico y el seguimiento y la respuesta al tratamiento. Si ya va varios días hospitalizado, eso nos ayuda también a hacerle seguimiento al paciente.
La resonancia magnética en los casos de miocarditis o miocardiopatías dilatadas, ¿no? Ya. Ahora, enfoquémonos un poquito en el tratamiento. Entonces, el enfoque de la terapia que debemos de tener el paciente con insuficiencia cardíaca va dirigido a dos cosas. Uno es eliminar la causa de la ICC y lo otro es controlar los síntomas y la progresión de la enfermedad. Si nos enfocamos en eliminar la causa de la ICC, sí, en realidad, idealmente, si es posible, hay que corregir la cardiopatía congénita, ¿no? O sea, si tiene una cardiopatía congénita, hay que operarlo, ¿no? Pero no siempre es el caso, a veces la insuficiencia cardíaca puede ser de otra causa. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas generales debemos de tener para controlar los síntomas y la progresión de la enfermedad? Así a grandes rasgos les menciono que el aporte calórico sí debe ser bueno, al menos. Ojo, al menos los lactantes deberían de tener 150 kilocalorías por kilo día, los niños y adolescentes ya distinto, ¿no? 25, 30 kilocalorías. Los carbohidratos no deben de exceder de 6 gramos por kilo día, los lípidos no exceder de 2.5 por kilo día y las proteínas entre 1.2 a 1.5 gramos por kilo día. En términos generales, porque nosotros sabemos que nuestros niños del Hospital del Niño no solo vienen por una cardiopatía, a veces vienen por diferentes o otras patologías. Entonces, esto va a ir también en función de qué otras patologías tengan, ¿no? El suplemento de oxígeno en una cardiopatía congénita acianótica, llámese CIB, CIA, PCA, esos que son las grandes, las más frecuentes que vamos a ver generalmente, esos pacientes no siempre necesitan un suplemento de oxígeno, salvo que la saturación sea menos de 90. Si son cardiopatías congénitas cianóticas, eso va a depender. Eso del target de saturación de cada cardiopatía congénita depende incluso de si ha sido operado o no. Eso ya déjenlo al cardiólogo, ¿ya? Pero en general, las cardiopatías acianóticas, si saturan más de 90, déjenlos tranquilos. Reducir el consumo de sal en pacientes que ya retienen líquidos, o sea, el paciente que tiene edema, en ese sí redúcele un poco el consumo de sal. La restricción de líquidos en pacientes que tienen edema y a pesar del tratamiento diurético. Y se le reduce al 80% generalmente. De todo su volumen que le vas a dar al chiquito en el día, al 80% si quieres redúcelo. Ojo, eso siempre y cuando el chiquito siga con signos de edema y a pesar de tener el tratamiento diurético. Si no tiene edema y puedes manejarlo con diurético, manéjalo con diuréticos nada más. Ya le harás cada 48, 72 horas controles de electrolitos para ver que no hayan estos trastornos electrolíticos que generan alguna otra complicación, pero en general tratemos de no restringir el volumen, salvo que no se pueda manejar. Con respecto a los diuréticos están dirigidos definitivamente a reducir la sobrecarga de volumen. En las revisiones de Cochrane, en adultos, ojo, mejora la sintomatología y capacidad al ejercicio, disminuye las reagudizaciones y mejora la supervivencia. Pongo de adultos porque en realidad los trabajos de investigación o revisiones que tenemos en niños son realmente muy pocos y generalmente los extrapolamos de trabajos de investigación de adultos. Ojo, si el paciente tiene concomitantemente cuadros de vómitos que no los podemos controlar, en esos casos sí, puedes dejar de utilizar los diuréticos porque los niñitos, acuérdense, se descompensan bien rápido. Algunos niños hacen resistencia a los diuréticos. En algunos casos, si hacen resistencia a la furosemida, le puedes agregar hidroclorotiazida para complementar el tratamiento diurético. La espironolactona, como mencioné, ayuda a evitar el desarrollo de la fibrosis miocárdica, ¿ya? En ICCs crónicas, pero con adecuada función renal, le podemos dar tranquilamente un miligramo por kilo día. Igual hay que hacer controles, como mencioné, de controles de electrolitos cada 48, 72 horas, porque, ojo, también los trastornos electrolíticos nos pueden causar algún grado de
no sé, algún tipo de arritmias, y eso puede complicarnos peor el cuadro. Ojo, el tratamiento diurético en infusión reduce el peso, sí, reduce los edemas y reduce los valores de ProBNP de una manera un poco más rápida, ¿ya? Pero si no se le puede dar en infusión, tranquilamente, en realidad le podemos dejar en bolos. Después vamos a hablar del tratamiento específico en la ICC aguda. Y los YECAS, como habíamos mencionado, previenen el remodelamiento cardíaco, todo lo que habíamos ya mencionado. Ojo, en los niños que le vamos a iniciar YECAS, hay que iniciar siempre con dosis bajas. El niño no es igual que el adulto que le puede dar una tableta o media tableta tranquilamente. No, el niño rápidamente con dosis bajitas podría descompensarse. Entonces, ir paulatinamente. Por eso es que al paciente, realmente, el paciente que viene con insuficiencia cardíaca aguda a la emergencia, no se utiliza generalmente de cajón el captopril o enalapril. Eso ya déjelo cuando el paciente ya está parcialmente compensado, ahí iníciale si quieres el captopril, pero no en el momento que viene descompensado. Si quieres utilizarlo al día siguiente, no en 2 días. Bueno, sí, han demostrado mejoría en la supervivencia en niños con cardiomiopatías, insuficiencias cardíacas, pero no son ensayos clínicos. Y bueno, disminuye el remodelamiento del ventrículo izquierdo, sobre todo en distrofia de Duchenne. Y los beta bloqueadores que había mencionado en la diapositiva de la fisiopatología atenúa los efectos simpáticos del sistema nervioso simpático, reduciendo las altas concentraciones de noripinefrina, disminuye la frecuencia cardíaca para evitar que trabaje mucho el corazón, también evita la remodelación, reduce la mortalidad de insuficiencia cardíaca crónica. El carvedilol es el más investigado y prescrito probablemente, pero no es el que utilizamos generalmente acá en Perú, ¿no? Y hay que iniciar igual con dosis bajitas. Al igual que el captopril, se utiliza generalmente con dosis bajitas. Y los sinotrópicos, con respecto a los sinotrópicos, obviamente, cuando ya el paciente está intubado, pacientito, o por lo menos con una ventilación no invasiva, que ya sabes que está bien descompensado, una unidad donde pueda estar monitorizado. Se utiliza en cuadros de shock cardiogénico. La dopamina y dobutamina son agonistas indirectos de los receptores en beta 1 y beta 2, mejoran la contractilidad y el gasto cardíaco. Sí, pero, ojo, aumentan el consumo miocárdico de oxígeno. Si van a utilizar dopamina, porfa, utilicemos realmente dosis mayores de 5 microgramos por kilo minuto, porque si vamos a utilizar dosis más bajitas, solo va a tener efecto diurético, ¿no? Entonces, utilicemos más de 5 microgramos por kilo minuto. La epinefrina a dosis bajitas, de 0.05 a 0.1 reduce la resistencia vascular sistémica, y a dosis mayores de 0.1 aumentan las resistencias vasculares sistémicas. Se puede utilizar levosimendan, no sé si en realidad no en todos los hospitales lo estamos utilizando, milrinona tampoco, hay pocos lugares donde lo utilicemos. Y la digoxina en las ICC sintomáticas con disfunción ventricular, 5 a 10 microgramos por kilo día. Ya. Luego de las 48 horas de haber iniciado el tratamiento inotrópico, ya deberíamos estar pensando cuál es el plan de destete. Si pasaron 48 horas y seguimos con dosis o en aumento de inotrópicos, hay que reevaluar el caso, porque en algunos casos, si por ejemplo es una miocardiopatía dilatada que sigue en disfunción terriblemente, hay que pensar cuál es el puente A, que en tal caso trasplante u otro tratamiento. Esta diapositiva es muy importante porque ¿se acuerdan de la clasificación que nosotros habíamos hablado acerca de insuficiencia cardíaca congestiva aguda? Ya, esto es prácticamente el resumen de cómo debemos de manejarlo el paciente. Si estamos en la clasificación A, que es el paciente que no está con signo de congestión ni hipoperfundido,
pero sabemos de que en la última ecocardiografía tiene una fracción de eyección mayor de 40%, en la última ecocardiografía hay una pequeña o leve dilatación, nada más de ventrículo izquierdo, pero en general tiene una buena función. Tranquilamente, tú simplemente lo puedes mandar a casa con sus yecas y lo revalúas en 1 o 2 meses. Pero si el paciente tiene algo de disfunción, una fracción de eyección menor de 40%, ya la dilatación es un poco mayor que solo leve, y el ventrículo derecho no tiene una tan buena función, ojo, puede estar en la clasificación A, pero iníciale los yecas y luego los beta bloqueadores, pero cítalo un poquito más frecuentemente, en 1 a 2 semanas. Pero si ya tenemos a un paciente que está en la clasificación B, que es decir, el paciente que tiene signos de congestión, ojo, no signos de hipoperfusión, pero sí está congestionado, entonces admítelo al paciente, ¿no? E iníciale su tratamiento diurético. Si quieres, darle su tratamiento en bolos, en diuréticos, y revalúalo en 48 y 72 horas. Si el paciente tiene una mejoría, el paciente tiene un sodio normal, o sea, no está bajo los niveles de sodio, la urea, la creatinina está normal, hiciste un control de repente del ProBNP y está en descenso a comparación del primer día, tranquilamente pásalo a la clasificación A. Pero si el paciente no está dentro de 48 a 72 horas tan compensado, o sea, el ProBNP aumentó un poco, el sodio está bajo, tiene hiponatremia por dilución generalmente, ¿no? Hay aumento de los valores de urea, creatinina, eso quiere decir de que la perfusión renal no está yendo tan bien, entonces este pacientito pásalo a la clasificación C. Y acuérdate que la clasificación C es de aquellos pacientes que tienen signos de congestión y también tienen signos de hipoperfusión. Entonces, iníciale tranquilamente nuevamente su terapia diurética endovenosa, ve si es necesario tratamiento con inotrópicos que sean, bueno, vasodilatadores, o considera si BNI también podrías utilizarlo. No es netamente obligatorio, pero considéralo. Luego de eso evalúas al paciente. El paciente tiene signo de hipoperfusión. Si no, bueno, si está caliente, no hay signo de hipoperfusión, hazle el destete de los inotrópicos, del BNI, de los diuréticos, y pásalo a la clasificación B. Pero si el paciente sigue frío, o sea, sigue con signos de hipoperfusión, baja diuresis, ojo, ya estamos en la clasificación de, y este paciente necesita intubación, necesita inotrópicos, necesita un soporte en una UCI, ¿ya? Y bueno, si en 48 72 horas no hay mejoría, a pesar de que seguimos con los inotrópicos a tope, bueno, pensemos el plan en puente a trasplante. Este es un cuadrito que nos sirve para la terapia de una insuficiencia cardíaca crónica. Ojo, el anterior fue para la insuficiencia cardíaca aguda. Este es para un tratamiento ya crónico, ¿no? El paciente que te viene por consultorio externo, y también está dividido de acuerdo a la clasificación de Ross y a la de NIHA. Nótese que en la clasificación de Ross, clasificación 1, acá utilizamos los inhibidores de la enzima angiotensina, ¿no? O sea, los YECAs podemos utilizar. A partir de la clasificación 2 ya podemos utilizar diuréticos, damos diuréticos vía oral, damos inhibidores de la enzima angiotensina, aldosterona, podemos utilizar beta bloqueadores, antagonistas de la aldosterona, y obviamente en la clasificación de ROS 3, definitivamente ya sí o sí tenemos que utilizar los 3, y obviamente en la clasificación 4, cuando el paciente ya tiene síntomas en reposo, ojo, ya estás pensando obviamente que ese paciente, como tiene síntomas en reposo, definitivamente ya lo tienes que hospitalizar. Y ojo, ya en esos casos ya nuevamente pensamos en la posibilidad de inicio de tratamientos con inotrópicos, incluso más adelante, si se sigue descompensando, ventilación mecánica,
¿ya? Pero en general en las primeras clasificaciones lo podemos manejar netamente con estos medicamentos, básicamente. Su buen diurético, su captopril, que generalmente es el que mejor los tolera, los beta bloqueadores y la espironolactona. Ya está. Ya, chicos. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Muy didáctica su exposición.